Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, el segundo encuentro del ciclo de conferencias La memoria, verdad y justicia como política de Estado en Argentina, en el marco del Día Provincial de Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad, establecido en Córdoba por Ley 10.368. Les pedimos mil disculpas por la demora. Hoy vamos a dialogar sobre el futuro de los juicios de lesa humanidad en Argentina, y antes de dar inicio quiero agradecer a quienes han hecho posible este encuentro. En primer lugar, saludo a nuestros destacados expositores del día de hoy: Horacio Pietragala, doctor Daniel Rafecas, Martín Fresneda, doctor Elilan Luque, y en su nombre a todas y todos los invitados y los expositores que el jueves pasado, hoy y el martes que viene van a dialogar con nosotros en este ciclo. En segundo lugar, a María Cristina, que está aquí a mi lado, con quien vamos a coordinar la charla de hoy, directora del Archivo Provincial de la Memoria, y en su nombre a los demás directores de los sitios de la memoria y Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba. También quiero agradecer a la Secretaria de Justicia, Laura Echenique, que está también siguiéndonos por videoconferencia. A Agustín Di Tofino, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de la República. A todas las prestigiosas instituciones que nos han acompañado y que han declarado de interés este ciclo de encuentros. Voy a tratar de sintéticamente nombrarlas: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Córdoba, está presente el doctor Sommer, muchas gracias doctor. Facultad de Derecho de la Universidad Siglo XXI, Universidad Provincial de Córdoba, Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Argentina, Secretaría de Extensión y Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero agradecer también muy especialmente al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, doctor Julián López, que les mando un gran saludo, y con su compromiso y puesta a disposición de todo el equipo de trabajo del Ministerio ha hecho posible este ciclo de conferencias que yo creo van consolidando la plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho a través de las políticas de memoria, verdad y justicia que hoy son políticas de Estado en Argentina. También están presentes, y quiero nombrar a los compañeros y compañeras militantes de los organismos de derechos humanos, Hijos Córdoba, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Expresos Políticos de Córdoba, a las víctimas y familiares del terrorismo de Estado que están presentes en esta charla. También están presentes autoridades y compañeros de otras provincias que se han sumado a esta actividad. Quiero nombrar a los compañeros de Santiago del Estero especialmente. Quiero nombrar a Analía Kalinek, de Historias Desobedientes, que está presente, a Juan Villa, de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, al doctor Carabajal, abogado querellante en Santiago del Estero, a los camaristas Emilio Andruet, José Argüello, de Río Cuarto y de Río Tercero de la provincia de Córdoba, al doctor Lucas Bruno, vocal de la agencia Córdoba Joven. Quiero agradecer a los legisladores provinciales presentes también, a los demás funcionarios del gabinete provincial presentes, y no quiero alargar más la presentación, les comento que prevemos una exposición de aproximadamente 15 minutos por participante, para que luego podamos tener tiempo para hacer lugar a las preguntas que siempre son enriquecedoras del público. A partir de este momento queda abierto el chat para las preguntas sobre la temática que les parezca realizar. A continuación voy a presentar a quien será el primer expositor en esta conferencia. Horacio Pietragala Corti es hijo de desaparecidos y nieto restituido número 75 de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde que recuperó su identidad en el año 2003, se incorporó a trabajar en Abuelas y comenzó a militar activamente en política y en los derechos humanos. Desde entonces trabaja incansablemente para sostener las políticas de memoria, verdad y justicia, y es muy reconocido en el campo de los derechos humanos por su lucha. Fue diputado nacional por el Frente para la Victoria entre los años 2011 y 2015,
A principios de diciembre de 2015 fue nombrado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner como presidente del Archivo Nacional de la Memoria, y a mediados de febrero de 2016 Mauricio Macri lo desplazó en su cargo. Fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. Durante el gobierno 2015-2019 denunció innumerables violaciones a los derechos humanos y trabajó también codo a codo con los organismos de derechos humanos de todas las provincias. Y por su iniciativa generó el espacio de encuentro y debate sobre los derechos humanos a nivel nacional, que es el Encuentro Federal de Derechos Humanos, que se realiza año a año. También fue diputado nacional por Unidad Ciudadana desde el año 2017 hasta diciembre del año 2019, en donde presentó su renuncia para asumir el cargo de secretario de Derechos Humanos de la Nación. Horacio, muchas gracias por tu participación. Te cedo la palabra. Los 250 participantes que están activos te escuchan con atención. Bueno, gracias, Calixto. Un abrazo grande. Hola a todos que están conectados para presenciar esta charla, este debate, este intercambio de un desafío que tenemos como Estado, que es la continuidad, la profundización de los juicios, de los procesos de memoria, verdad y justicia, de los juicios de lesa humanidad. Entendemos que, Argentina, un pequeño recorrido, tal vez muy pequeño, de nuestro escenario al asumir esta responsabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vale aclarar que Argentina fue, a partir del proceso que se llevó adelante con la primera condena después de dar de baja esas leyes de impunidad, con esa primera condena en el 2006, 2007, ahora estoy dudando, 2006, donde se pudo empezar un proceso único e histórico en la República Argentina y en el mundo. Primero por lo que significaba esa magnitud del proceso de juicios que iban a arrancar en esas megacausas, en la cantidad de procesados, en la cantidad de testigos, y creo que lo que impactó al mundo judicial internacional fue la cantidad de responsables, de acusados, que no importaba el rango jerárquico de las Fuerzas Armadas. Es más, hubo condenas también a no solo miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de las fuerzas de seguridad, también civiles y también cómplices civiles, y también se empezó a investigar los delitos económicos y la complicidad económica con esa dictadura. La verdad que es un proceso que todavía se lleva adelante y que es un proceso que pasantes del mundo venían a Argentina para poder indagar en lo que se estaba viviendo y que era ejemplificador. Y ni hablar que, obvio, en ese momento yo estaba, en ese momento que iniciaban los juicios, yo por abuelas estaba en FEDEFAN también, que era la federación que nuclea los organismos de derechos humanos de Latinoamérica, y había una envidia sana del proceso que se podía llevar adelante en Argentina. El escenario cuando llegamos a la Secretaría de Derechos Humanos, la verdad que fue un escenario triste. Primero, que siempre lo digo, y no hay posibilidad de un proyecto neoliberal acompañado por políticas de derechos humanos. Está claro que no hay compatibilidad posible en un proyecto neoliberal, no hay lugar a profundizar políticas de derechos humanos. Todo lo contrario, creo que viene a destruir los derechos humanos, en lo amplio de los derechos humanos, pero en lo que significa esta Secretaría, obvio que se notó el desmembramiento que hubo, no solo de las políticas y de iniciativa, sino también de cómo se trató a los trabajadores, cómo se ninguneó a los trabajadores, y apenas asumimos tuvimos que empezar a hacer un trabajo con los trabajadores. Y si hay algo que se seguía avanzando desde la Secretaría, no le quepa ninguna duda a todos
que era por iniciativa y por resistencia de los trabajadores de este lugar, que muchos se sumaron a partir de la ampliación de esa Secretaría de Derechos Humanos y del fortalecimiento de las políticas públicas en esta materia. Específicamente en juicios de lesa humanidad, el abandono en las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos fue una forma de mostrar la posición del Estado. Si bien, como decía antes, muchos abogados, y tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, una filial que, bueno, en esos años se resistió con una autonomía casi en definiciones y en decisiones políticas, y pudo sostener las querellas en la provincia de Córdoba, en muchos lugares del país donde no había filial de la Secretaría de Derechos Humanos, delegación, perdón, de la Secretaría de Derechos Humanos, esos juicios fueron más lentos. No solamente querellaban los organismos, sin apoyo, el programa Memoria y Verdad Justicia, que acompañaba a lo que significa la querella, el acompañamiento psicológico a los testigos, los insumos que se necesitan para llevar adelante las querellas, la verdad que bueno, fueron abandonadas totalmente, y ni hablar de la sincronización que había antes del 2015 con el sistema judicial. Quedaba nada más en voluntades de buenos jueces, como uno que está presente acá, en los juicios de lesa humanidad, y la verdad que la mayoría de los jueces, que eso nos llamaba mucho la atención, se apartaban, se excluían del juicio, decía, digo, y ahí se empezaba a visibilizar en ese marco también la complicidad o la relación que todavía tenían jueces con lo que significó esa dictadura y con abogados de los genocidas. Y bueno, los pocos juicios que avanzaron son, como dije antes, por la voluntad de buenos jueces y también insistencia de los organismos de derechos humanos y el poder de denuncia de los organismos de derechos humanos, de militantes en esta materia, y también, como dije antes, por la resistencia de los trabajadores de la Secretaría. En ese momento estaba el compañero Pablo Barbuto, uno de los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, que lo recuerdo porque fue uno de los que más buscaba el apoyo de los organismos de derechos humanos para poder iniciar esas causas, para poder seguir avanzando en las causas de lesa humanidad. Hemos presenciado muchas causas. Bueno, la sentencia de Córdoba se dio en el marco de esos años, una causa que, bueno, a mí particularmente me conmovió mucho porque, bueno, mi padre fue asesinado y desaparecido en Córdoba, recuperé los restos en el cementerio de San Vicente, y bueno, fue una sentencia ejemplificadora y muy emocionante, ¿no? La verdad, lo que vimos en la ciudad de Córdoba fue claramente un símbolo de que había esperanza en el proceso de memoria, verdad y justicia. Hoy tenemos un desafío, digo, para empezar a hablar un poquito, no sé cuánto dijiste, porque no te escuché, Calixto, de la cantidad de horas, de tiempo que tenemos, de minutos, digo, no horas, de minutos. ¿Cuánto eran? Pensábamos 15 minutos, pero por supuesto Perfecto, que no, está bien, es aproximado. que vamos a estar bien. Bueno, como dije antes, llegamos en la Secretaría con una Secretaría diezmada, con una política, por ejemplo, que los abogados de los genocidas condenados viajaron a Naciones Unidas por iniciativa de la Secretaría de Asuntos Internacionales, de la Subsecretaría de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, viajaron a Naciones Unidas a denunciar la violencia, las violaciones a los derechos humanos que recibieron sus clientes en los juicios de lesa humanidad en Argentina, en el proceso de juzgamiento. Escucharon bien, los abogados de los genocidas fueron a Naciones Unidas a denunciar las violaciones de derechos humanos que recibieron sus clientes en los procesos de juzgamiento. Claramente esto es una inmensa mentira. Hubo acusados que fueron absueltos, todos los que vivimos los juicios lo sabemos. Hubo acusados que pedíamos perpetua y recibieron condenas menores,
y esto claramente demuestra que los juicios se dieron con todas las garantías que sí tienen hoy los acusados por genocidio y los condenados, y no tuvieron los que fueron desaparecidos en los 70, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo muy presente. Hoy estamos en un escenario donde la Secretaría quiere llevar adelante un fortalecimiento en las políticas para poder culminar o poder avanzar lo máximo que se pueda en el proceso de juzgamiento. Nosotros venimos charlando mucho, no solo con los abogados de la Secretaría, sino con muchos de los organismos de derechos humanos, la preocupación de los organismos en este tema, y también con el colectivo Bosch, por ejemplo, que nuclea muchos de los abogados de lesa humanidad de todo el país. Bueno, en esta reforma judicial que se quiere llevar adelante, en este proyecto de reforma judicial, había una preocupación de los abogados porque no quedaba claro o no hacía mención este proyecto en la Secretaría de Derechos Humanos de los juzgados, que fueron creadas para poder avanzar en los juicios, que tienen una gimnasia, que tienen su personal, que tienen las competencias ya clarísimas y focalizadas en este tema. La verdad que redistribuir esas secretarías y desarmarlas para tal vez crear de vuelta podía generar un retraso en estas causas. Eso se modificó en la discusión que hubo en el Senado la semana pasada. Por iniciativa hablamos con las senadoras, compañeras senadoras que están en el frente de todos, y se aceptaron esas modificaciones para que se resguarde la continuidad de esa secretaría para poder avanzar en los juicios. Creo que tenemos muchos desafíos como Secretaría de Derechos Humanos, como militante en esta materia. Si hay algo que está claro, esto me lo dijo Alberto, esto obvio que es un convencimiento de Cristina, y la ministra también me lo ha manifestado: no queremos impunidad biológica, queremos que sean juzgados todos los posibles genocidas que están acusados, queremos juicios, y en esto vamos a tener que pensar estrategias, ¿no? Porque la verdad que creo que en este marco, donde también algo que en breve va a empezar a pasar, que muchos de los condenados, muchos de los genocidas que fueron condenados, en poco tiempo empiezan a recuperar, muchos ya recuperaron su libertad, pero tal vez esos genocidas más importantes de renombre, que tienen causas pendientes, también están por recuperar la libertad en breve, ¿no? Y creo que ahí tenemos que armar una estrategia con las querellas, con los organismos, para no buscar condenas reiterativas a personas que hoy tienen condenas que tal vez ya terminen sus días en la cárcel, sino buscar la estrategia para los que todavía no fueron condenados, sean condenados, y para los que están por recuperar la libertad y tengan una causa pendiente, también priorizar esas causas para que se lleve adelante una condena y no le permita recuperar la libertad, que sería también parte de una impunidad por la burocracia o los tiempos que se fueron dilatando. En eso, bueno, hoy la Secretaría está poniendo muchos ojos también en todos los pedidos de extradición que estaban dormidos, que los estados que tenían, más allá de las fiscalías y de la justicia pidiendo, no acompañaba esos pedidos la Cancillería, o eran bastante burocráticos para poder llevar adelante rápidamente esos pedidos de extradición. La verdad que nosotros hoy estamos muy preocupados por las extradiciones pendientes que tenemos, estamos muy preocupados también, y estamos hablando, obvio, con esto, con las áreas de derechos humanos de Cancillería, para exigir y reiterar los pedidos y que no se retrasen. Estamos muy preocupados también por la cantidad de prófugos que hay, y durante 4 años no vimos afiches, no vimos búsqueda. Sabemos que a veces algún sector de la justicia tampoco lo hacía cuando gobernábamos nosotros, y teníamos que ir detectando cómo encontrábamos a un genocida en un pueblo al lado de la ciudad capital de la provincia y era prófugo, ¿no? Y nadie lo buscaba. Creo que poner también la importancia de poder
generar el programa de búsqueda y resucitarlo, que la verdad está bastante desmembrado, también es de suma importancia. Como dije antes, bueno, el Centro Ulloa, que es una herramienta importantísima para los testigos, un acompañamiento importantísimo. Cuando dejamos el gobierno en el 2015, casi había psicólogos trabajando y articulando en todas las provincias, y hoy esa es una de las deudas que tenemos que también saldar, volver a reincorporar psicólogos para el Centro Ulloa, para que los testigos que tengan que llevar adelante sus declaraciones puedan estar acompañados. En el marco del COVID y la pandemia, lamentablemente todas las estrategias que teníamos se vieron un poco canceladas, con esto termino, y en el marco de la pandemia, la verdad que la Secretaría de Derechos Humanos, acompañando, digamos, también los pedidos de la querella, de los organismos, que bueno, yo soy parte también de los organismos, avanzamos con el pedido de la forma virtual de los juicios, ¿no? Que por lo menos se pueda avanzar en los juicios donde los testigos tienen aceptación, donde la querella quiere que avance de esta manera, tampoco generar esos conflictos, pero por suerte pudimos ver que iniciaron varios juicios en forma virtual y bueno, no hay que perder tiempo, lo dije recién, no queremos impunidad biológica, tenemos 3 años para trabajar, es uno de los temas de esta Secretaría de Derechos Humanos, está el pedido hacia el sector judicial, también hacia la Corte Suprema de Justicia, para poder, esto es un pedido de los organismos, es un pedido de las querellas, para poder pensar de vuelta esa mesa interpoderes que había en la Corte Suprema, que se planteaban los temas de los juicios de lesa humanidad, las complicaciones que había, se resolvían en esa mesa hasta los lugares donde funcionaban los juicios, por la cantidad de asistencia que había, etc. Creo que, bueno, hoy hay un gobierno que tiene preocupación por este tema, hay una gestión a nivel nacional que va a articular todas las herramientas con los distintos poderes del Estado para poder llevar adelante la conclusión de estos juicios en algún momento. No queremos, lo vuelvo a repetir, no queremos impunidad biológica, y hay algo que vamos a incentivar desde el Consejo Federal de la Secretaría de Derechos Humanos, es que las provincias, que muchas provincias, porque bueno, como dije, el desmembramiento obvio que cayó en abogados, también antes teníamos abogados querellando en todo el país, que las provincias asuman también la responsabilidad de ser querellantes en las causas de lesa humanidad, ¿no? O que den recursos a los organismos de derechos humanos locales para que se puedan seguir esas querellas y podamos avanzar con el gran sueño que tenemos, es que se terminen estos juicios, que podamos seguir con otras responsabilidades, como las económicas, las responsabilidades civiles, que también ya iniciamos querellas en estos pocos meses con juicios de responsabilidad civil y económica, y bueno, para seguir profundizando el proyecto de Memoria, Verdad y Justicia, los juicios son un pilar fundamental. Así que, bueno, nosotros, toda nuestra voluntad política para poder avanzar y profundizar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Muchas gracias, Horacio. Ahora, antes de cederle la palabra a María, quería también señalar que está presente Laura Labat, legisladora provincial de Córdoba, y también agradecer por toda la participación que estamos teniendo en las preguntas. Ya tenemos muchas preguntas. Quiero resaltar un saludo también que mandaban recién, que aquí lo estoy buscando. Alicia Barbich desde Cava lo saluda, la Comisión Vesubio y Puente 12. Muchas gracias, Alicia. Gracias también a los compañeros de Santiago del Estero, Martín Basbús también. Y mandarles nuevamente el saludo del ministro, que no pudo estar todavía, pero que seguramente va a poder hacer un saludo en un rato, porque está en un acto en la municipalidad. Así que le cedo la palabra a María Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria, una de las gestoras de este encuentro también, y tener palabra, María.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, superando todas las dificultades técnicas. Bueno, para mí personalmente es un gran orgullo y responsabilidad al mismo tiempo ser parte de la moderación o acompañamiento, prefiero decir yo, de esta actividad en nombre de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, que ya el Secretario de Derechos Humanos mencionó, del Archivo Provincial de la Memoria y los sitios de memoria de Córdoba. Es para mí, en estos momentos de virtualidad y que también golpeados por esta pandemia, ver en el público y poder conectarnos de esta manera con quienes realmente han hecho posible, porque digo, pensaba también antes de presentar la actividad, y me tomo este permiso, en qué nos permiten las fechas redondas. Estamos reunidos en función también de que hoy se cumplen 4 años de la sentencia a la megacausa al terrorismo de Estado en Córdoba. Esa sentencia, como bien lo dijeron quienes me precedieron, también era y fue el cúmulo de muchísimo trabajo, primero que nada, obviamente, de los familiares. Acá veo un poco de todo, nietes, hijes, padres, también, obviamente, de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los expresos políticos, quienes también sufrieron el exilio, el incilio, quienes después, con muchísimo coraje, volvieron a apostar al Estado y se convirtieron en organizaciones u organismos y son querellantes. Bueno, me tomo este permiso y decir que particularmente las 4 personas que hoy están en este panel, personalmente, y creo que también institucionalmente, porque bueno, también recuerdo cada árbol que plantamos en memoria a cada una de las desaparecidas o asesinadas que eran víctimas de este juicio, y ver a mis compañeros que estuvieron ahí poniendo tierra, poniendo fotos, también me llena de orgullo. Es decir, que estas 4 personas que están en este panel, en un punto también creo que personal, institucionalmente, me hicieron creer y tocar muy de cerca lo que era la justicia. Algo que yo pensé que no iba a ser posible. Así que bueno, desde ese lugar, muchísimas gracias a estas 4 personas que han dejado y mostraron toda la predisposición desde un primer momento, y no quería dejar de decir. Me toca presentar a Daniel Eduardo Rafecas, juez federal a cargo desde el año 2004 de investigaciones por delitos de lesa humanidad, fundamentalmente en lo que es conocido como primer cuerpo, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, doctor de Derecho Penal de la UBA, con una tesis doctoral sobre crisis de la tortura. Él fue muy escueto en su currículum, experto también en el tema cárceles, muy instruido en el tema violencia institucional y otras aberraciones a los derechos humanos. Bueno, para mí, nuevamente, un honor. Daniel, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, querida María, y muy buenas tardes. Para mí es una gran alegría y un gran honor formar parte de este panel, y suscribo, por supuesto, todas las consideraciones que han hecho tanto Calixto como Horacio y también María. De mi parte, bueno, yo en todo caso voy a aprovechar que algunos ejes ya los desarrolló Horacio. Voy a hablar, voy a hacer algunas referencias al presente y al futuro de los juicios, como yo lo veo, por lo menos, tanto en el corto plazo como en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque, bueno, efectivamente en el corto plazo estamos sumidos en esta pandemia, y la verdad que por lo menos en lo que ha sido mi experiencia como juez, en estos 7 meses que llevamos en estas condiciones, después de algunas semanas de desconcierto, porque la verdad es que el Poder Judicial en particular, el Fuero Federal en el cual se desenvuelven estos juicios, hay que ser honestos, no estábamos preparados en absoluto para esta coyuntura.
por una cuestión de falta de inversiones, por una cuestión de falta de visión también, ¿no? A diferencia de muchos modelos procesales o de muchos modelos, digamos, poderes judiciales provinciales, en el orden nacional no habíamos hecho progresos para ir hacia la era digital. Nos seguíamos manejando, bueno, como los querellantes y abogados, abogadas que trabajan en estas causas lo saben muy bien, nos seguimos manejando con el papel, con los expedientes, con los traslados y las vistas con los plazos establecidos, cuando la verdad que teníamos al alcance de la mano pasar directamente a la era digital, ¿no? Así que lo que parecía un gran obstáculo para el avance de las causas en general, y sobre todo los juicios de lesa humanidad en particular, hoy en día resulta que se ha convertido en una gran oportunidad, porque fiscales, jueces, camaristas, funcionarios, estamos todos fascinados a partir de las enormes oportunidades y el enorme potencial que tiene el haber ingresado, aún sea en estas circunstancias, a la era digital. De modo tal de que ya yo calculo que al mes de haber ingresado en el periodo de cuarentena, ya estábamos trabajando igual o mejor que antes en la marcha de la causa del primer cuerpo de ejército. De hecho, tomó estado público que en plena pandemia nuestro juzgado finalmente logró la identificación de un nuevo centro clandestino de detención y tortura en la calle Bacacay, a la vuelta de Automotores Orletti, una de las viejas deudas pendientes que teníamos en la causa del primer cuerpo de ejército, y que desencadenó que hasta el día de hoy hemos tomado algo así como 40 o 50 testimonios de víctimas que finalmente han logrado, después de más de 40 años, han logrado finalmente descubrir el lugar físico en donde pasaron los peores días de su vida. La mayoría de ellos argentinos, algunos uruguayos y uruguayas. Y por otro lado también, como otro ejemplo, digamos, del trabajo que se ha llevado a cabo, hace 10 días elevamos a juicio oral y público al Tribunal Oral Federal 5 un tramo muy importante de nuestra causa, que es la masacre del pabellón séptimo, ocurrida en 1978 en un pabellón de presos comunes en la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. Una causa muy trabajada, muy intensa, en donde finalmente pudimos demostrar las torturas y otros delitos. Y bueno, se fue a juicio con, por supuesto, la buena voluntad, no solamente de la Fiscalía y de la querella, sino también en parte de las defensas. Y entonces vamos a tener un juicio oral y público en donde se va a poner en el primer orden de consideración el rol del Servicio Penitenciario Federal también, ¿no? En el contexto de la dictadura y del terrorismo de Estado. Pero digamos que son dos ejemplos, creo que suficientes para demostrar que en el corto plazo no hay ningún argumento valedero para hablar de ralentización de los juicios, tanto en la etapa de instrucción como aparentemente también en la etapa de juicio oral. Como recién decía Horacio, ¿no? Que algunos tribunales orales ya están implementando por vía remota la celebración de las audiencias de debate, que por supuesto en este tema, en el tema de los juicios de lesa humanidad, es una cuestión fundamental. Más allá de esto, en el mediano y en el largo plazo, hablando del futuro de los juicios de lesa humanidad, yo me permitiría hacer dos consideraciones. La primera es de tipo procesal, porque está instalado hoy en día en la opinión pública y en el debate público la cuestión del proyecto de ley de reforma judicial, que en este momento está en el Senado, pero hay muy poca dedicación o muy poca atención a otra ley que se sancionó hace 5 años, y esta vez por gran consenso y por unanimidad de todos los diputados y senadores del Parlamento, que llevó a la modificación del Código Procesal Penal vigente, y en definitiva estableció por ley el abandono del modelo inquisitivo y su reemplazo por el modelo acusatorio. Este proyecto sancionado con fuerza de ley en el año 2015 tiene muchas ventajas también pensando en el futuro de los juicios de lesa humanidad. Es decir, cuando este modelo acusatorio, que actualmente está funcionando solamente en Salta y en Jujuy, se llega a todo el país, las nuevas investigaciones o los nuevos procesos, por lo menos las nuevas causas que se abran, van a hacerlo en el marco de este modelo
acusatorio, que es mucho más ágil, es completamente oralizado, es completamente público, transparente, establece plazos mucho más breves, menos instancias de apelación, que son muchas veces aprovechadas por las defensas para dilatar eternamente los procesos, y por lo tanto es también auspicioso para las causas de lesa humanidad. Tenemos que prestarle debida atención entonces a la implementación del modelo acusatorio en todo el país. Y la segunda cuestión que quería compartir con ustedes en términos de reflexión es, si queremos ver el futuro de los juicios de lesa humanidad en la Argentina, es muy interesante, por muchas razones, asomarse a la experiencia de Alemania en materia también de revisión de su pasado reciente de terrorismo de Estado, de totalitarismo, de crímenes masivos. Es muy interesante por varias razones, porque en primer lugar está claro que en el caso de Alemania, a la salida del régimen nazi, en la segunda mitad de los 40, durante todos los años 50 y parte de los 60, Alemania pasó un contexto muy parecido al de la Argentina, en términos de que las élites políticas y judiciales de aquel entonces pretendían sellar el pasado, pretendían dar vuelta a la página, entre comillas, pretendían solamente mirar el futuro, reconciliar al pueblo alemán, etc., que eran todos eufemismos para obstaculizar los procesos de verdad y justicia, ¿no?, respecto de los crímenes del nazismo. Y para eso, la República Federal Alemana dictó leyes de impunidad también en los años 60, declarando, por ejemplo, por ley que estaban prescriptos los delitos cometidos por el nazismo. Y entonces, se decían los mismos clichés que nosotros escuchábamos en la Argentina en los 80, en los 90 y hasta principios de los 2000. Y esto después va a ser, tanto en Alemania como en Argentina, va a comenzar a ponerse en cuestionamiento a partir de acontecimientos que ocurren afuera del país. Porque en el caso de Alemania va a ser determinante el juicio a Adolf Eichmann, que se va a dar en Israel en 1961, y en el caso de la Argentina, este periodo de impunidad que tuvimos entre 1987 y hasta comienzo de los 2000, comienza a verse de alguna manera puesto en crisis con la sentencia en 1998 del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional en Madrid. Luego de estos acontecimientos que vienen desde el extranjero, fíjense, en Alemania el juicio de Eichmann es en 1961 y en 1963 comienza el juicio de Auschwitz en Frankfurt, que es el paralelo a los juicios nuestros como el de la ESMA o el de la Perla. Y en el caso de la Argentina, la sentencia del juez Garzón del año 98 precipita unos años después la sentencia en el caso Poblete-Glassic, o en el caso Simón, cuya sentencia de primera instancia fue en 2001, de la Cámara Federal en 2003 y en la Corte Suprema en el año 2005. De modo tal de que, siguiendo con el paralelismo con el caso alemán, a partir de los años 90 en Alemania, se da, y también con el recambio generacional que se produce en los estamentos judiciales, por fin se liberan todas las fuerzas y comienza una política de juicios y castigos a los crímenes del nazismo muy constante y muy profunda, que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, en el año 2017, fue enjuiciado y condenado un joven oficial que operaba en Auschwitz, que se llamaba Gröning, que fue condenado a una pena de prisión hace apenas 2 años. Y con lo cual lo que revela es que la política de Estado en Alemania durante los 90, los 2000 y lo que va hasta el día de hoy es similar a la de Argentina, en el sentido de que tienen que removerse todos los obstáculos jurídicos y materiales para llevar verdad y justicia a las víctimas. Bueno, los acontecimientos, como todos sabemos, en la Alemania nazi terminaron en 1945, es decir, que son 20 años o 25 años anteriores a los sucesos en la Argentina, y a mí me parece que es un buen espejo para que nosotros nos veamos reflejados
y que podamos ver anticipadamente cuál es el futuro de los juicios de lesa humanidad en la Argentina. En ese sentido, yo la verdad que no veo, ni en el presente ni en el futuro, frentes de tormenta que puedan poner en riesgo la continuidad de los juicios, tal como los venimos viendo hasta ahora, durante las próximas décadas, y hasta, bueno, su finalización por las cuestiones evidentes del paso del tiempo. De modo tal de que, y además, digamos, está claro que los procesos de juicio y castigo, la verdad que han superado obstáculos de todo tipo, ¿no? En estas décadas. Digamos que, ni hablar de la época de las leyes de impunidad y de punto final y evidencia de vida, ¿no? Que finalmente con la sentencia del caso Simón fueron declarados inconstitucionales, igual que los indultos. Los juicios han superado indultos presidenciales, ¿no? Que también fueron declarados nulos e inconstitucionales en los fallos Macei y Riveros. Así que la verdad que si hemos podido superar ese tipo de obstáculos, encima teniendo el aliento de la comunidad internacional, los fallos de la Corte Interamericana como Barrios Altos, la condena de la Corte Interamericana a otros países que no han emprendido este camino, como en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay. Todo esto indica, y a mí me permite ser optimista, en la buena salud que van a seguir teniendo los juicios. Pero además de esto, yo no puedo dejar de mencionar algo que me parece que es muy importante, y lo voy a tratar de poner en perspectiva. Si yo tuviera como como actor de estos procesos, ¿no? Si yo tuviera que seleccionar 3 momentos durante la postdictadura que han sido claves para la realidad que tenemos hoy en materia de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, yo elegiría, en primer lugar, el juicio de las juntas militares, sin ninguna duda, del 85. En segundo lugar, el fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia, como un momento simbólico, digamos, de reapertura después de las leyes de impunidad y la política de olvido de impunidad. Y el tercer gran momento histórico, desde la postdictadura, que han sido fundamentales para la prosecución de estos juicios, en mi opinión, es la marcha del 2x1 que tuvimos en 2017. Esa marcha en donde quedó claro para los que estamos de este lado y para los que están del otro lado, quedó muy claro que los juicios de lesa humanidad relacionados con el terrorismo de Estado en la Argentina son fundamentales para la consolidación de la democracia, o lo que es lo mismo, para darle un adiós definitivo a la cultura autoritaria en nuestro país. Y que estos juicios ya forman parte del ADN de la sociedad argentina. Y están absolutamente, por lo tanto, están absolutamente fuera del alcance de cualquier coyuntura política que quiera ponerlos en peligro. De modo tal de que con este espaldarazo de la sociedad en su conjunto, que estos procesos tuvieron de modo indiscutible en el año 2017, y que incluso sorprendieron a los más, a los más comprometidos con estos procesos, entre los cuales yo me incluyo, creo que ha sido un empujón definitivo en el sentido de que estos procesos van a continuar, deben continuar, y incluso se pueden potenciar y acelerar si tenemos en cuenta la implementación del modelo acusatorio en todo el país en un plazo breve o próximo, digamos, de acuerdo a lo que ya está establecido en la ley sancionada hace 5 años, reitero, con total consenso del Parlamento. Bueno, esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Doctor Rafecas, muchas gracias por su exposición. Seguimos receptando muchas preguntas. Hay gente todavía en la sala de espera, les pedimos disculpas por la demora. Lo que estamos pidiendo es que pongamos el nombre y apellido completo para poder ser aceptados por una cuestión de seguridad. Me toca
presentar al tercer expositor, que es el doctor Martín Fresneda, que es un militante y uno de los fundadores de Hijos. Es abogado querellante, ha sido abogado querellante en representación de las víctimas en muchos juicios de lesa humanidad, ha sido gerente regional de ANSES, secretario de Derechos Humanos de la Nación en el periodo 2012 al 2015, legislador provincial de Córdoba durante el año 2015 al 2019, y actualmente es director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Como le decía anteriormente, y recién lo decía también María, todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y con un compromiso muy grande, y por eso les agradecemos. Martín, te conozco desde hace mucho y siempre mostraste una predisposición amplia y generosidad para compartir tus conocimientos y debatir ideas. Es un orgullo para mí poder presentarte hoy. Tenés la palabra, Martín. Hola, ¿se escucha bien ahí? Se escucha perfecto, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Calixto, por tu presentación. A María, querida, también. Un abrazo grande. Gracias por convocar al Observatorio de Derechos Humanos del Senado a participar de esta iniciativa, adhiriendo también, a pesar de esta presencia. Gracias al ministro, como siempre, Julián López, que está continuando y dando impulso a aquella gestión de aquel secretario de Derechos Humanos que ha tenido la provincia y que nos ha honrado, y que es tu padre, el compañero Angulo Padre, así que el compañero Luis Angulo, y que la verdad que es muy bueno que en este tiempo podamos quizá hacer, no un parate, pero sí un momento para tomarnos, para reflexionar, saludar al panel, a mi amiga, compañera Lilan Luque, a quien conocí de muy joven, y la verdad que ella me enseñó mucho. También a mi amigo, hermano Horacio Pietragala, con quien nos conocemos también hace años, y estamos todo el tiempo. Recién estuvimos en una reunión con él, online, y que sea el secretario de Derechos Humanos de la Nación, la verdad que es un orgullo. También al juez Rafeca, uno de los jueces probos que tiene la Argentina y que la verdad que me honra poder estar. Es un gran juez y conocido. Estaba repasando justamente este libro. Porque bueno, algunas de las cosas ya se dijeron y voy a retomar de ahí. No quería dejar de saludar a las víctimas de los incendios que está teniendo Córdoba y solidarizar, como así bien repudiar los dichos del expresidente Eduardo Duhalde sobre que está en vis por un golpe de Estado en Argentina. Tomando estas cosas que me tomo unos minutos con anterioridad, como les decía, estuve repasando, y quizá en la misma lógica que Daniel, sobre el futuro de los juicios y sobre el espejo, que ha sido la tragedia de lo que ha sido el genocidio nazi. Nosotros, los argentinos, digo, con un derrotero largo, hemos tomado muchos de los, yo diría, criterios de juzgamientos desde el punto de vista procesal, entre ellos la participación mediata de los autores, la teoría del profesor Roxin. Hemos tomado muchas cosas y siempre nos hemos visto como espejo. Entonces, para no burlar esa tradición, porque siempre lo hemos citado nosotros ese proceso, porque también la Argentina desde el Pacto de Londres, el Acuerdo de Londres, se había comprometido a no repetir ni volver a incurrir en semejante incumplimiento en el descenso de la condición humana, y sin embargo repitió.
Por eso fui a revisar un poco también para vernos en ese espejo, y no voy a repetir algunas cosas que ya dijo Daniel, aparte es un estudioso de ese proceso, que justamente existió en Alemania, en uno de los lugares en donde siempre lo ponemos como un ejemplo de juzgamiento. Sin embargo, cuando a mí me tocó viajar y exponer el caso argentino en distintos lugares del mundo, siempre veían realmente con mucha inquietud cómo lo hicimos nosotros. Por eso el caso argentino, digamos, juzgamos la tragedia con nuestras propias normas jurídicas y con jueces de la Constitución. A Alemania le tocó eso, pero recién le tocó en un proceso de justicia transicional cuando había caído, como dijo Daniel, en los años 60. Y en ese periodo se dio el proceso llamado Auschwitz en Frankfurt, que justamente le denominaban Auschwitz II, en donde se logra volver a juzgar los mandos después de haber caído en un estancamiento. Luego, claramente, uno observa las sentencias, por ejemplo, las sentencias de Auschwitz con 6.500 casos, fueron condenados 750. Y cuando uno ve cuál ha sido el nivel de la dinámica de juzgamiento, también nos encontramos con un proceso similar y anticipado en Alemania, y incluso con los mismos problemas, e incluso, como decía Horacio, con los mismos planteos de que ya no habría que juzgar, incluso esto es actual, ¿no?, del año 2019, que ya no habría que juzgar por una cuestión biológica, de edad biológica. En 2011, perdón el pronunciamiento, en el 2011 se produce un quiebre, porque también se da una investigación nuevamente, con una renovación, como dijo Daniel, en el cual se condena a John de Hamhoek a 5 años de prisión por 28.000 hechos. Imagínense ustedes, 5 años por 28.000 hechos. Eso nos da un parámetro de que ese espejo en el cual nosotros nos veíamos no es un espejo al cual nosotros necesariamente ni vamos a caer, ni tampoco es un espejo en el cual debemos continuar, sino que, como dice Daniel y ya dijo Horacio, hay una garantía de continuidad de los procesos judiciales, porque no solamente ha tenido una gran aceptación, no voy a repetir, ha tenido aceptación, ha pasado crisis, la sociedad lo ratificó, marcha 2x1, pero sí lo que me parece es que las continuidades, ¿sí?, de los procesos sí tienen que ver con algo clave para la sociedad, ¿no? Porque uno se pregunta cuáles son los aspectos más importantes de la sentencia, y podría decir el aspecto de la punibilidad, o sea, el castigo, claramente, la responsabilidad que le asigna el Estado de Derecho, jueces de la Constitución, a quienes cometieron delito, como principal garantía de no repetición, si nos ponemos como pena ejemplificativa. Ahora bien, también hay un carácter, yo diría, pedagógico, como garantía de no repetición, como herramientas pedagógicas del nunca más, para que se conozcan los hechos. Y ahí es donde yo también me detendría un poco, porque me parece que nosotros tenemos, fíjense ustedes, de acuerdo al informe de la Proculesa, ¿sí?, informe diciembre de 2019, hace muy poquito, ¿sí?, Argentina ha investigado, y yo creo que más, se han quedado cortos, 3.295 personas, se han con sentencia firme 238, hubo una nota que salió en página 12 hace poco, hablando de que el 70% de las condenas no han sido confirmadas, por lo tanto ahí volvemos en el mismo problema de siempre, y digo de siempre, de que iniciamos este proceso. Yo en el 2002 iniciamos con hijos, familiares, junto al doctor Claudio Oroz, Lilan Luque, bueno, un montón de abogados, Marielba Martínez, bueno,
mucho en Córdoba y que veíamos con mucha preocupación cómo iba a ser la planificación de los juicios en Argentina. Iniciamos en Córdoba un primer juicio, Luciano Benjamín Menéndez y 8, que se diferenció a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el primero había sido, me acuerdo, de Checolás, y el segundo fue en Córdoba, donde era el primer general de división del ejército a cargo de 10 provincias, Luciano Benjamín Menéndez, sentado en el banquillo de los acusados y 8 genocidas más de la Perla. Después tuvimos un juicio a Videla, segunda vez que se lo sienta Videla, ¿sí? Después del juicio a las juntas militares, que no fue un hecho menor, fusilamiento, ley de fuga, o sea, distintos tipos jurídicos penales. Continuó, 962 condenas, 157 absoluciones. Digo, claramente hay un espiral recursivo utilizado por las defensas, y al mismo tiempo coincido con Daniel que una de las cosas que ha suspendido por decreto Mauricio Macri y que claramente ha retrocedido en los juicios, lo ha detenido, lo ha suspendido, y lo dijo también Horacio, es suspender por decreto la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, que sin duda, no voy a repetir, va a traer celeridad en los juicios. En algún momento nosotros pensamos que era la reforma, el código, pero también para que nos ayude en la unificación por conexiones objetivas y subjetivas, pero en realidad no hacía falta. Pero después nos dimos cuenta que las megas causas tardan 4 años, y también es un problema. ¿Y cuál es el otro problema? Que el nivel abusivo de los recursos, ¿sí? De acuerdo al Código de Procedimiento, la persona queda en estado de imputado, no queda en el estado de condenado. Y muchos mueren, la mayoría mueren antes de que salga la sentencia firme. Y ahí viene uno de los caracteres de la sentencia que recién asistimos en Córdoba, algo muy importante porque estuvo el presidente Alberto Fernández. Martín Yarlora declaró de interés cultural la sentencia que hoy celebramos sus 4 años, la mega causa. Y en ese sentido, digo, hay un interés y una característica que es el nivel cultural histórico que tiene la sentencia y que tienen los juicios. Y en ese sentido también vamos a ir vulnerándolo porque el retraso, ¿sí?, implica que no quedan en esa condición de condenado si mueren antes de que esté firme la sentencia. Entonces también es un problema. Yo creo que para el avance de los juicios es muy importante lo que dijo Daniel. Y nada, no lo voy a repetir, pero el tema de la virtualidad tiene que ver con el tema de la informática y la posibilidad y la capacidad de recortar toda la burocracia de ese sistema que implica el juzgamiento, la averiguación de los hechos, ¿sí? Y al mismo tiempo también una solución o una resolución, pero debe estar en vida los imputados. No va a haber juicio cuando no queden imputados, y eso lo sabemos, y más preocupante aún es cuando ya no hay víctimas, porque la sentencia tiene un carácter reparatorio sobre la averiguación de la verdad real, pero también sobre la verdad histórica, que ha sido una de las cosas más vulneradas en la historia argentina y en el mundo entero. Sin embargo, nosotros tenemos el mejor nivel de estándar, no solamente de erradicación de la impunidad, sino de reparación de memoria con niveles enormes de creatividad. Porque todas esas políticas que lleva adelante hoy Horacio, ¿sí?, y que le empezó Eduardo Luis Duhalde, me tocó a mí, Abruz no hizo nada, pero Horacio sí, lo que hicieron durante ese periodo, tiene razón Horacio, fueron todos los compañeros y trabajadores de los organismos de derechos humanos defendiendo las políticas de derechos humanos del país. Las garantías de no repetición, porque en definitiva, muchas de las cosas que hemos hecho durante todos estos años, incluso jueces y fiscales, es un reaseguro de que esto no vuelva a suceder. Pero la garantía de no repetición no solamente es un nunca más escrito en una sentencia, es la herramienta pedagógica de generación en generación, como también una forma de concientizarnos de que la repetición no solamente es con un golpe de Estado al estilo Jorge Rafael Videla con un antecedente de la AAA. La repetición es no tener mecanismos contra la tortura. La repetición es el nivel alto de femicidio. La repetición es no tener una política clara de apátrida. La repetición es tener aún personas en condiciones donde su identidad está vulnerada. Digo, la repetición es también
la vuelta al neoliberalismo con un enorme nivel de pobreza en Argentina, porque recordemos que la dictadura militar tuvo como principal objetivo implementar políticas neoliberales. El endeudamiento 7 veces multiplicó la deuda externa la dictadura militar. Entonces, no podemos nosotros conformarnos con que la no repetición es que no existan más desapariciones forzadas solamente, ¿sí? Que vaya nuestra preocupación y pedido de justicia, ¿sí? Por el caso de Facundo Castro, y también por los niveles de violencia institucional que ha caído la Argentina, preocupante, y que Horacio los viene denunciando, y los viene poniendo en evidencia, y que tenemos que sancionar leyes que definitivamente pongan a las fuerzas en el rumbo democrático, de concientizarnos, y la política debe entender alguna vez y para siempre de que las fuerzas de seguridad deben profesionalizarse, no pueden ser personas con precarización laboral, sino que deben tener un alto nivel de prestigio y respeto de la sociedad, como lo tienen muchos colegas, como lo tienen muchos profesionales. Entonces, bueno, yo insisto con el tema de las garantías de no repetición, porque la creatividad de muchas sentencias, de las partes resolutivas, son muy importantes. Recuerdan ustedes, Argentina juzgó por terrorismo de Estado, porque Argentina no suscribió en su momento, ni podía ser aplicada la Convención contra el Genocidio, ¿sí? Porque se habían eliminado causas políticas, fue una discusión inmensa, pero la creatividad fue la del juez Rosansky cuando planteó en el marco de un genocidio. Porque la verdad que en Argentina sucedió un genocidio. ¿Y cuáles son las formas de que nosotros llevemos adelante la reparación que se merece el pueblo argentino? Es determinar la verdad. No solamente los juicios se dan adentro de los tribunales, también se dan a distintos niveles de comprensión de una sociedad. Y eso es lo que a mí me parece que necesitamos, reavivar esa esperanza, esa fuerza tenido y que derechos humanos siguen teniéndola, siguen con mucha fuerza, pero hace falta que una sociedad también los vuelva a acompañar, que un Estado vuelva a tener, como decía Daniel, una iniciativa para que estos juicios entren en una segunda etapa de la historia. Estos juicios no se terminan, no se pueden terminar salvo que se extinga la acción penal por la muerte. Y por la muerte del imputado y no por la muerte de la víctima. Consecuencia, este compromiso que tiene Argentina es un compromiso que lo va a honrar. Y lo va a honrar por muchos años. Y lo que decía Horacio es muy importante, que las provincias se constituyan en querellantes. No alcanza muchas veces que solamente la nación, que los organismos de derechos humanos. Y las víctimas siguen necesitando la asistencia. Yo estoy muy orgulloso del país que vivo porque es el país que no permitió que al menos mi hijo ande caminando por las calles con quienes asesinaron a sus abuelos. Eso lo logramos todos. Y realmente en un momento, en el 2004, cuando Néstor Kirchner dijo, no sé si estuvimos a la altura de las circunstancias, Horacio estuvo ahí, en la ESMA, pero hicimos lo posible, no es odio ni rencor lo que nos guía. Pues entonces nosotros hoy reavivamos esa fuerza, esa convicción, y claro que Néstor estuvo a la altura de las circunstancias, porque el hecho político más significativo se ha dado en el Congreso de la Nación ese día que se nulificaron las leyes de impunidad y pudimos volver a tener esperanza de una Argentina con memoria, verdad y justicia. Yo creo en eso, creo en esta Argentina y creo en compañeros como Horacio, jueces como Daniel y abogados como Lilan que van a seguir y seguirán, pero por sobre todas las cosas creo en la fuerza que tiene ese, yo diría, ese patrimonio que ya es de todo el pueblo argentino, que es justamente en las calles, esa marcha que dijo Daniel, y que no van a poder repetir nunca más lo que sucedió, porque ¿saben por qué? Porque el pueblo argentino ha podido lograr sentir el dolor de aquella época tan dramática del pueblo argentino. Muchas gracias y espero haber hecho un aporte. Mi subrayado es garantías de no repetición. Esa va a ser la fórmula para que todos nosotros podamos tener creatividad
y plantear de que hay un salto entre la sentencia de un juicio y los nuevos derechos que nosotros tenemos que ir recuperando. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias por participar y por tu intervención. Les decía recién que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julián López, quería pasar a saludar un segundo. Antes de darle la palabra a María para que presente a Lilan, le cedo la palabra al señor ministro, agradeciéndole su participación y agradeciéndole el compromiso también. Bueno, muy buenas tardes, gracias Calixto. En realidad, muy breve, simplemente saludar a todos los que están participando de esta jornada tan importante, de este conversatorio, de esta charla, que tiene como idea seguir trabajando por un concepto que ustedes vienen trabajando desde cada uno del lugar que representan desde hace mucho tiempo, y es un orgullo que la verdad personalidades como las que hoy han formado parte de sus disertaciones y que van a seguir, porque todavía restan algunas, como Daniel Rafecas, a quien veo y saludo con mucho agrado, saludar a Horacio Pietragala también, un querido amigo a que le tenemos mucho respeto y cariño, Martín Fresneda, yo recién me incorporo y ya les voy a contar por qué, pero querido Martín, que siempre es un gusto escucharte, que hemos sido compañeros de banca durante estos últimos 4 años y he aprendido mucho de vos, y Lilian Luque también, que conozco de tu lucha y tu trabajo desde el espacio que representas, así que creo que hoy venimos más a escuchar que hablar, facilitando estos espacios, fundamentalmente porque hay que seguir trabajando, como decía Martín al final de su locución, para que esto no ocurra nunca más, y la única manera de cambiar la realidad es que estos juicios sigan adelante. En poquitos días comienza el juicio número 12 aquí en nuestra provincia de Córdoba, en los juzgados federales, que es una causa conocida como Diedrich Herrera. Nosotros vamos a estar siguiéndolo de cerca también para que se pueda hacer justicia. Y vengo de un hecho, no sé, Calixto, si vos lo has comentado ya, pero de un hecho muy importante que tuvo lugar recién, donde hemos participado de lo que fue la declaración por parte del municipio de Córdoba como patrimonio cultural de lo que fue la sentencia del megajuicio de La Perla, que quizás no es, digamos, no es más importante que otros juicios, digamos, todos los juicios son igualmente importantes, pero este es el más característico por lo que significó para Córdoba como maquinaria del terror, ese espacio conocido como La Perla, por la cantidad de víctimas que tuvo y la cantidad de personas que pasaron durante el proceso. Y decíamos una cosa al final de lo que era la importancia de la justicia en democracia, ¿no? Dándole a quienes fueron sujetos a proceso las garantías y los derechos que ellos no les dieron a sus víctimas en su momento. Y esta es la diferencia entre la justicia y el revanchismo, entre hacer justicia sin odio, sin ánimo de revancha y sin ánimo más que buscar la verdad real y un verdadero concepto de justicia, que es lo que nos permite tener una Córdoba mejor y una Argentina mejor. Así que muchas gracias y seguimos escuchando. Bueno, buenas tardes nuevamente. Me toca ahora darme otro enorme gusto, que es presentar a la compañera, la doctora Lilan Luque. Ella es abogada especialista en criminología, docente de las cátedras de Criminología y Derecho Penal, docente de la Tecnicatura Superior Universitaria en Investigación Penal, docente de la carrera de especialización en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del equipo jurídico de Hijos Córdoba y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, también asesora de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Bueno, agradecerle profundamente, también un orgullo, una justiciera de la provincia de Córdoba, agradecerle también al ministro por sus palabras, y solo agregar una cosita, pensando ya también en la tercera charla que vamos a tener el martes que viene, y que también la idea es poner en valor y hablar un poco de todos los otros trabajos conexos a los de la justicia, como fue la sala de prensa, el acompañamiento psicológico, como dijo Horacio con el Ulloa, y bueno, tantos otros actores más que hicieron, no me quiero equivocar,
pero después, si alguien quiere, la sentencia el 25 de agosto del año 2016, en Córdoba, hasta donde yo conozco, creo que a nivel mundial es el proceso de justicia que más personas tuvo en la calle. Fue declarado el Día contra la Impunidad y también se permitió a los docentes que fueran con sus alumnos. Si vieron el video al comenzar la charla, un poco lo que se muestra es eso, y creo que en eso también es lo que habla Martín, o habló Martín recién, de pensar cómo estos procesos impactan en las nuevas generaciones. Bueno, como dije, para mí presentar el ILAN es un orgullo y una cosa muy importante. Lilan, te doy la palabra antes de ya llorar. Bueno, buenas tardes a todes, a todos y a todos, todas y todes. Bueno, les quiero agradecer a las autoridades presentes y a todos los organizadores la invitación a participar en la conmemoración del Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad en los delitos de lesa humanidad, el 4º aniversario de nuestra sentencia de La Perla. Les quiero agradecer la posibilidad también de verlo a Horacio, hola Horacio, y de compartir panel con otros 2 hombres a los cuales yo considero relevantes, por su tarea, pero también como personas, como son Daniel Rafecas y Martín Fresneda. Más allá de ese agradecimiento en general, y vayas coincidencias, mi querido doctor Fresneda, yo hoy pensaba agradecer particularmente a usted. Quiero hacer público mi agradecimiento a usted, mi querido doctor Fresneda. Por fin te tocó, por fin. En realidad, en la persona de Martín, que fue quien me abrió la puerta, ¿tá? Quiero agradecer a todos mis compañeras, compañeros y compañeras de hijos, y a todos los compañeros de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas de la provincia de Córdoba, sin los cuales, querido público, yo no estaría acá. Es un accidente que yo esté acá. Pero el doctor Fresneda me abrió la puerta y acá estoy, che. Los he escuchado a todos con mucha atención y yo siempre estoy pensando otra cosa. Han hecho exposiciones técnicas y de recursos que me han parecido muy interesantes, pero vengo pensando desde el inicio de la pandemia y en una charla que ya tuvimos con Daniel en otro contexto, más académico, una pregunta. Ustedes me dirán, y quizás todos los que estamos acá tengan una respuesta que estaría bueno oírla. ¿Por qué hablar del futuro de los juicios de lesa humanidad en este contexto? No puedo dejar de mencionar los contextos, y ahí te sigo, maestro Fresneda. ¿Por qué hablar del futuro de los juicios de lesa en un contexto de pandemia, donde los muertos se cuentan en un Excel, como la estadística de... ¿Por qué hablar del futuro de los juicios cuando estamos en un ecocidio en la provincia, donde la flora y la fauna nativa están al borde ya de abandonarnos? ¿Por qué hablar de juicios de lesa y su futuro en un momento donde se han vuelto a visibilizar discursos de odio? Yo no sé si me pasa a mí, pero hay una visibilización de discursos de odio que en algunos momentos han estado sumergidos en nuestra sociedad y en nuestra cultura. ¿Por qué hablar de esto en una situación de crisis económica compleja y que se estima que va a ser a futuro peor? ¿Y por qué hablar de esto cuando todo esto, entre otras cosas, genera frustraciones y violencia sobre la violencia? Hoy pensaba que quizás la respuesta la tengan las culturas ancestrales, como siempre. Para los que no me conozcan, para los que no sepan, yo me crié en el sur, en Neuquén, en el sur del país. Ahí hay mucho mapu. La cultura ancestral mapuche considera que hay una interconexión entre todo y todes los que estamos en la Nuque Mapu, en la madre tierra. Y digo eso, es que claro, ¿por qué hablar de derechos humanos y juicios de lesa particularmente en estos contextos? ¿Por qué hablar cuando hay afectaciones al ambiente, cuando hay uso letal de la violencia policial, cuando se persigue la lucha por la vida digna, por la seguridad social, por el derecho a la educación?
por la justicia, cuando todavía estamos tratando de evitar que la gente sea torturada hoy. ¿Por qué? Y yo pensaba que los mapuches tenían razón, como todos los pueblos ancestrales. No es posible concebir nada de estas afectaciones como compartimentos estancos, ¿tá? Como atribuibles los hechos a locos sueltos, como se pretendió alguna vez en relación a la dictadura cívico-militar, que eran loquitos sueltos los que cometían las conductas, y que por lo tanto, así como loquitos sueltos cometen conductas, también hay sujetos que se merecen esas conductas. Digamos, no es posible hacer un análisis en donde todo esto esté desarticulado. Si estamos hablando de derechos humanos, dicen los que saben, y está escrito en libros, que los derechos humanos tienen un carácter de interdependencia. A mí siempre me parece es como un juego de equilibrios, ¿no? Si yo muevo una pieza, la otra también. Digamos, por eso estos hombres que me han precedido han hablado un poco de eso, ¿no? De cómo el movimiento de una piecita incide en relación a lo otro. Ese carácter de los derechos humanos y esta concepción de que todo tiene que ver con todo, o que tenemos que lograr un equilibrio, me hacía pensar en que en realidad hay una necesidad ética para dar forma y sostener el Estado social y democrático de derecho que aparece como una utopía por momentos. A algunos momentos estamos más cerca, gracias a algunas concepciones y a algunas elecciones. Pero en ese estado, digamos, la necesidad ética de trabajar y de dar forma para sostener el Estado social y democrático de derecho está forzada también porque necesitamos poner límite a los que cometen esas conductas y a los que nos han llevado a este contexto que me hizo preguntar a mí por qué seguir preguntándonos sobre el futuro de LESA cuando parece que al mundo le hemos roto el equilibrio. En ese sentido, estaba escuchándolo atentamente a Martín, a Daniel y obviamente a Horacio. Me parece que los procesos de memoria, verdad y justicia nos pueden servir como un camino para aprender, que nos enseñan que no es posible este aislamiento y compartimiento de los derechos, ni de las disputas, ni de las luchas. Si ustedes me preguntan, en ese contexto, que es un contexto complejo, ¿cómo veo yo el futuro inmediato? Ya lo decía el señor ministro recién. El 9 de septiembre empezamos en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, el juicio número 12 por delitos de lesa humanidad, en este contexto. En esa causa, que es la unión de dos expedientes, tenemos 40 víctimas, alrededor de 20 acusados. Es un juicio que ha venido demorado, podríamos haberlo hecho antes, pero bueno, estas coyunturas tribunalicias nos han demorado. A mí particularmente me llama la atención y me conmueve, y me llena de orgullo en este caso, que si bien no va a ser la primera vez que la situación de victimización de un niño es juzgada por la justicia de Córdoba en un contexto de delitos de lesa humanidad, sí es la primera vez que hay una acusación porque un niño fue privado de la libertad y sometido a algún tipo de tormento. En esa causa tengo ya, después que Martín nos dejó, me dejó a mi compañero tradicional en los juicios, mi compañero el doctor Claudio Oroz, y ahí intervenimos los dos, él por la Secretaría de Derechos Humanos y en representación de los organismos, y yo en representación de hijos y familiares. Tal cual decía Daniel y decía Horacio y también Martín, la virtualidad y la pandemia nos ha hecho volar. En ese sentido, en Córdoba vamos a tener audiencias presenciales para las partes. Los testigos van a concurrir solamente los que estén en la ciudad de Córdoba, el resto va a ser virtual, por lo tanto la audiencia va a ser semi-virtual. Y también vamos a tener la ventaja, esto es lo que decían los compañeros acá de la virtualidad, de que va a ser transmitido en vivo, por un canal de YouTube. Entonces el mundo nos va a poder ver. Quiero ir rápido para no demorarme, y me gustaría dejar un par de preguntas. Eso en relación al futuro inmediato. Nosotros, el 9, hay nuevas víctimas que van a ser oídas por el Estado. En el futuro inmediato, yo estaba pensando, para tratar de sumar a lo que los compañeros decían, cuáles son para mí las condiciones de posibilidad que los juicios de lesa humanidad, que efectivamente, como todos dijeron, no hay obstáculo para que continúen. Pero para que continúen, ¿de qué forma? Estaba pensando que para mí
como bien lo han recalcado mis antecesores, los procesos y los juicios de los delitos de lesa humanidad no tienen que ver con trabajos individuales, sino con trabajos colectivos. ¿Tá? Es una suma, como dijo Martín muy bien, como recalcó María Eleonora, esto que rescataba Horacio del rol del Estado, presente o ausente por momentos. La continuidad de los juicios de lesa no puede estar nunca basado en el trabajo individual de sujetos. Es por eso que yo le agradezco a Martín que me haya abierto la puerta, porque yo estoy aquí gracias a. ¿Tá? Nunca es un trabajo individual. Y porque efectivamente María Leonora, post sentencia de la Perla, 2 abogados, 3 abogados o 4 abogados y no sé cuántos fiscales, no sé cuántos jueces no llenan una calle. Y porque efectivamente la marcha del 2x1, mi querido doctor Fresneda, no fue solamente producto de 2 o 3 que pusimos en algunos lados del cuerpo. Hubo muchos cuerpos y muchas cabezas puestas. ¿Cuáles serían para mí entonces la condición de posibilidad de la continuidad de los juicios con, digamos, y ya voy a ir a mi segunda pregunta? En relación, ustedes ya saben, me toca decir esto a mí, el gran vulnerador de derechos humanos es el Estado, siempre, siempre, ¿tá? Y sobre todo en los que son las violaciones masivas, son crímenes de Estado, porque el Estado los comete. Pero paradojalmente el Estado, que es el autor responsable de los delitos de lesa humanidad, también es el principal obligado. Y esas obligaciones tienen que ver con no solamente no intervenir, sino garantizar y hacer, ¿tá? Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué necesitaríamos para poder seguir, tal cual mis compañeros que me antecedieron lo dijeron? Efectivamente, como muy bien dijo Daniel y como recalcó Martín, al Poder Legislativo hoy estaría buenísimo pedirle algo, que es que ponga en marcha el funcionamiento del Código Procesal Penal, puesto en suspenso, pero al mismo tiempo, tal cual como lo dijo Horacio, en el Bosch, que es este colectivo de abogados de lesa humanidad, hemos estado tratando de colaborar en el proyecto, solicitando que sean incluidos dentro del proyecto de modificación del Código Procesal Penal ítems que son prioritarios para evitar esto que mis compañeros acá decían, la impunidad biológica por un lado, y la falta de respuesta a las víctimas por el otro, o a los sobrevivientes por el otro. Lo que el Bosch solicitaba era incluir dentro de la modificación, digamos, del Código Procesal Penal, de esta ley nueva que tanta polvareda ha levantado, elementos dentro del articulado que permitan garantizar la fijación de audiencias en forma prioritaria, y al mismo tiempo que nos posibilite, no como vamos a tener ahora en Córdoba, un día de audiencia. Si vamos en contra del tiempo, hay que tener más tiempo de trabajo. Entonces, se necesita prioridad en el trabajo de los tribunales, y segundo, que esos tribunales den más tiempo. Al mismo tiempo también le podría decir, digamos, cuál es uno de los requisitos fundamentales como condición de posibilidad, y que el Estado no solamente repare a las víctimas individualmente, sino también que ponga todos los recursos y los presupuestos necesarios para que estos procesos se hagan. Y gracias, ahora esto está ocurriendo. Pero también le tendría que pedir algo, mi condición de posibilidad piensa en un poder judicial, y mis 20 y pico años de título me dicen que no solamente hacen falta las reformas, sino que también hacen falta dentro del Poder Judicial la conservación y disposición de recursos humanos calificados. Como muy bien uno de mis colegas recién lo decía, no se puede avanzar en las causas si no se prioriza darle el trabajo y el reconocimiento necesario a los funcionarios judiciales que conocen las causas. ¿Tá? Al mismo tiempo, como muy bien ellos dijeron, a ese Poder Judicial le tenemos que exigir que las causas de lesa lo han hecho, lo han provocado en el Poder Judicial, que es un poder tan cerrado y que se mira sobre sí mismo, que se abra a nuevas formas de gestión de la conflictividad, de tal forma que pueda encontrar nuevas formas de investigación, para incluir nuevos imputados, para ser más humanitarios en el tratamiento de las víctimas, ¿tá? Y al mismo tiempo para que pueda planificar qué es lo que va a ocurrir, dando certeza a víctimas y a victimarios.
Me gustaría a mí, al último poder del Estado, el Poder Ejecutivo, digo, ¿cuál es mi condición de posibilidad para que los juicios puedan permanecer, tal cual mis compañeros lo dijeron? Y yo tengo que hablar de algo, tengo que hablar de la importancia de los sitios de memoria, por lo menos de los que yo conozco, en relación a los juicios. Tengo que hacer un reconocimiento público en este momento, frente a todos ustedes, por la tarea de preservación y rescate, de que cada uno de los trabajadores de los sitios de memoria, por lo menos en esta provincia, y lo que conozco también a nivel nacional, han hecho para crear ámbitos de escucha en relación a sobrevivientes, en relación a víctimas, para trabajar sin descanso poniendo recursos calificados a disposición de las víctimas y del proceso de memoria, verdad y justicia. Estaba pensando yo hoy, el juicio anterior de Lesa fue gracias a la remisión que hizo el Archivo Provincial de la Memoria de una documental que se encontró. No es posible la continuidad de los juicios sin también, en ese ámbito específico del Estado, recursos calificados, con recursos materiales, no solamente humanos, que puedan dar cuenta y sistematizar toda la información que el Estado terrorista produjo. No es posible, no es posible. Pero al mismo tiempo, y dándole la razón a mi colega, el doctor Fresneda, estaba pensando lo siguiente, esta es mi concepción. Si bien el primer violador de derechos humanos y el primer responsable es el Estado, me parece que estas seguridades que hemos adquirido, no sé si Daniel decía recién, o Martín, esto que el nunca más está en el ADN de la sociedad. Ustedes saben, yo soy una incrédula. Yo también, es cierto, Daniel, yo no podía creer el 2x1, yo pensé que nos iban a llevar puestos. Yo pensé que nos iban a llevar puestos. Y eso fue un tate quieta Lilan. Ah, mira vos. Pero sin embargo, los pocos años de vida que tengo, me han enseñado que la efectividad de los derechos tiene que ver con procesos de disputa. Y el proceso de disputa se da, desde mi perspectiva, en una relación dialéctica entre el Estado, que es el responsable de las violaciones, y es al mismo tiempo el responsable de repararlas. ¿Y qué es lo que tracciona? Esto es lo que me han enseñado mis compañeros Horacio Pietragala, Martín Fresneda, entre otros, que en realidad, para que el Estado se haga cargo, lo que necesitamos es, en una relación dialéctica, que la sociedad civil se involucre. Desde mi perspectiva, ¿cómo sería ese involucrar? Digamos, ¿qué es lo que yo necesitaría? Yo no. Para mí, se necesitaría para seguir. Primero, y pobrecitos, que los organismos de derechos humanos, tal como decía Martín, que han sido cabeza, o como decía Horacio, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Sigan imaginando lo políticamente imposible. Sigan tensionando, traccionando, creando estrategias, tejiendo, porque solamente así es posible un 2x1. Para el afuera, como decía Martín, pero también para el adentro del Estado. Digamos, porque solamente a partir de la tracción de la sociedad civil, el Estado hace política de Estado, y puede considerar que eso da votos, y sí da votos, para algunos sí da votos, y está buenísimo, y eso es producto de la lucha de todos los compañeros que nos han precedido, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino como condición de posibilidad para poder continuar? Es que los organismos de derechos humanos sigan vigentes, ¿tá? Pero al mismo tiempo no me imagino los juicios en esta función educativa y replicadora, sin los derechos humanos como una transversalidad, no solamente en relación a los organismos, sino a otras organizaciones sociales. Y estoy haciéndome referencia a sindicatos, partidos políticos, a la universidad. Estos órganos sociales, digamos, que han tomado esa batalla, esa batalla no, qué horror, la bandera de los organismos de memoria, verdad y justicia. Perdón, se me pegó la batalla, ahora que todos batallamos contra todo, contra el delito, contra el virus, todos batallamos. Nadie batalla, disputamos. Esa bandera originaria de los organismos, de las primeras víctimas, de las primeras viejas que se animaran a salir, efectivamente, como decían mis predecesores, parece que es tomada por muchos. Pero también debiera ser tomada, y lo está haciendo, y lo que hay que hacer es seguir continuando, es continuar así, por los sindicatos, partidos políticos y otros organismos. Pero no solamente en lo que tiene que ver con los derechos humanos de lo que pasó,
muy bien decía Horacio y decía Martín, los juicios van a seguir por delitos de lesa humanidad, pero esto no tiene solamente que ver con el pasado, sino también tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Porque esta involucración de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos y de las otras organizaciones sociales y estructuras sociales, tiene que tener como presupuesto, y esa es la herencia de los juicios de lesa. No es posible construir un Estado social y democrático de derecho cuando admitamos una exclusión, una impunidad. No es posible. No es posible admitir la impunidad de ayer, pero tampoco la de hoy. Ni la tortura ni ayer, ni la tortura hoy. Por eso, para mí, esos son los principios, digamos, los elementos que permitirían hacer esto que los compañeros dicen. Nada es un obstáculo para que los juicios sigan. Yo digo, efectivamente es así, pero para eso necesitamos seguir trabajando sobre esto. Y me gustaría a mí cerrar con una pregunta, porque yo creo que no es posible que los juicios nos dejan esa herencia, digamos, un Estado democrático de derecho, con derechos sociales también para todos, no puede estar basada en las ideas de exclusión, impunidad e injusticia. Y yo me gustaría hacer una pregunta, que tiene que ver con esto que Martín también decía. Vamos a continuar. Y a mí me gustaría preguntar, ¿continuar para qué? ¿Continuar para qué? Porque efectivamente, si hoy yo puedo decir esto, es porque el proceso de lucha de memoria, verdad y justicia que termina haciendo de esas banderas políticas de Estado, no tiene que ser normalizado, como que ya fue, sino que tiene que ser reivindicado como una bandera de lucha que nos permite hacer los cambios, que nos permitan quizás retrovertir este contexto en el cual hoy estamos hablando de la necesidad de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad. Perdón, espero no haberme extendido. Gracias. Gracias, doctora Lilian Luque. Muchas gracias por tu exposición. Queremos, antes de pasar a la parte de preguntas, hacer algunos comentarios sobre la gente. Me parece que es justo que planteemos algunos comentarios que nos ha hecho muchos participantes de todas las provincias argentinas y queremos trasladarlas a los expositores. Marta Mariel Cibadón plantea que la garantía de no repetición, como dice el doctor Fresneda, es la subjetivización de cada argentino de las heridas a la democracia y por ende a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sandra Chiavaro también nos dice excelente, hoy más que nunca escuchar estos conceptos, garantías de no repetición y los juicios no se dan solamente en los tribunales, es muy importante. Muchas gracias, felicitaciones. Karina Gorordo también lo que dice es, hoy por hoy sabemos que los delitos sexuales fueron recurrentes en todos los centros clandestinos de detención y exterminio, necesitamos más condenas con perspectiva de género y se incorpore esta figura en todos los juicios. Felicitaciones por la actividad y por el panel de lujo, gracias por el espacio. Marta Mariel Cibadón le comenta al doctor Rafecas que acuerda con los hitos que usted mencionó y agrega que el pueblo desea, no solo debe, sostener los juicios. El deseo fortalece la decisión y le agradece al doctor Rafecas personalmente. Analía Barrio Nuevo, que también conozco porque es parte del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, nos dice excelente actividad, felicitaciones, muchas gracias Analía. Marta Ibarra Verdaguer nos dice, desde la Asociación Civil Moreno por la Memoria, saludamos a todos, felices y comprometidos por primera vez querellantes en el juicio CR4, subzona 16. Muchas gracias, Marta. Y bueno, vamos a hacer dos preguntas para quien quiera tomar la posta de los expositores. Arranco yo con una y después María nos dice la otra. Disculpen que hayamos tenido que filtrar, pero no tenemos tiempo para que participen todos y todas.
Yo lo que le quería preguntar, que puede ser a cualquiera de los expositores, al que quiera tomar, ¿cuál creen que es el rol de las nuevas generaciones militantes de los derechos humanos? Que la hizo, no sé quién la hizo, disculpen, pero lo tenemos acá como una de las preguntas que marcamos con María para hacérselos. No sé quién quiere responderla, Horacio, doctor Rafecas, Martín o Lilan, ¿qué les parece? Yo puedo aportar algo que venimos debatiendo en la Secretaría, es cómo seducimos a las nuevas generaciones con las políticas de derechos humanos. Muchos de los hijos ya tenemos más de 40 años, hay generaciones que ven en blanco y negro la foto de esas marchas, la foto del golpe, y se ve muy lejano, ¿no? Se ve muy lejano, se ve tan lejano como nosotros vemos tal vez lo que fue toda la persecución y lo que fue el nazismo, digamos, esos documentales que lo vemos tan lejano. Las nuevas generaciones ven así la historia nuestra, y tenemos varias estrategias para poder seducir a las nuevas generaciones. Primero es buscar los mecanismos de los nuevos códigos que tiene la juventud, para poder comunicar con los nuevos códigos. Lo amo a León Gieco, pero creo que cuando transmitimos alguna política de materia o algún evento cultural, que esté León Gieco, que esté Heredia, que son personas que quiero mucho personalmente, estamos hablando a una generación y no tal vez a las nuevas generaciones, ¿no? Que no escuchan más las bandas que escuchábamos cuando éramos jóvenes, o los músicos que escuchábamos cuando éramos jóvenes. Y creo que bueno, el aspecto cultural para nosotros es fundamental, ¿no? Poder hacer hincapié, no solo, y creo que el tema de violencia institucional es un enlace muy fuerte de la historia con la historia pasada, porque sabemos que hoy sufrimos consecuencias de prácticas que no fueron sancionadas, de años de impunidad, y tal vez hoy es lo que está más asociado a las juventudes de esta generación. La violencia institucional la sufren los jóvenes y los jóvenes de los barrios también, ¿no? Y creo que poder empezar a trabajar contra la violencia institucional, también recordando y haciendo el paralelismo y pudiendo explicar en el marco educativo, estamos trabajando con proyectos con educación, para el 8 de mayo poder trabajar integralmente la violencia institucional, pero a la vez siempre se trabaja en las fechas históricas. Creo que una de las formas de seducir a las nuevas generaciones con el tema memoria, verdad y justicia es un poco con lo que se habló transversalmente en esto, y es hablar de las problemáticas de hoy, ¿no? La memoria y verdad y justicia tiene que estar asociada a las problemáticas de hoy, y como dijimos recién, la violencia institucional es una de las problemáticas de hoy. Siempre digo que no podemos señalizar la comisaría donde se torturó a los compañeros ayer y nos vamos emocionados y contentos, y tal vez en esa comisaría se tortura un pibe hoy. Entonces, ese vínculo hay que hacerlo, y creo que, bueno, prestando atención a las problemáticas de las violaciones a los derechos humanos de hoy y asistiendo a las nuevas generaciones con esas problemáticas, claramente las vamos a vincular también con las violaciones a los derechos humanos del ayer. Bueno, muchísimas gracias. Acá voy a leer otros de los comentarios que, como bien decía Calixto, son muchísimos. Sandra Chiavaro dice: hermosa imagen del doctor Rafecas con su hija, esperanza de que las futuras generaciones ya vengan con una formación de cuna de respetar los derechos humanos como algo innegociable. Nicolás Núñez dice: excelente los 4 expositores, muy claros y gran capacidad intelectual, una gran exposición, abrazo y gracias. Nieves Canje dice: muchísimas gracias, Lilan, por tus palabras. Las comisiones de sobrevivientes y familiares venimos batallando y seguimos luchando por más.
Necesitamos, como dijiste, además de más audiencia, celeridad, recursos y sobre todo recuperar los predios, como en nuestro caso Vesubio y Puente 12, que venimos peleando desde hace más de 30 años. Para eso el Estado debe ayudarnos. Muchísimas gracias. Jessica Moreno, excelente el conversatorio de hoy, felicitaciones. Betty Argañarás, felicitaciones a los expositores como organizaciones de derechos humanos. Cecilia agrega también, como estudiante de la carrera de abogacía de la Universidad Siglo XXI y desde la distancia desde Ushuaia, agradezco estas charlas que sin duda enriquecen por los conceptos tan claros y firmes que plantearon los disertantes. Felicitaciones a todos, organizadores y planners, un placer haber participado. Acá, bueno, como las exposiciones han sido muy ricas y demás, también pensando en función de algunas de las preguntas y cosas que fueron disparando los otros expositores, también queríamos consultarle a alguno de los 4 panelistas si quería agregar algo, y una pregunta que tratamos de unir, en realidad varias preguntas, hacen consultas respecto a las exposiciones que hizo el colectivo Mario Bosch, respecto a las modificaciones que se solicitaron y qué recepción tuvieron las mismas. En ese sentido, si alguno, entiendo que Lilan es parte de ese colectivo. Si Martín está levantando la mano primero, los niños primero. Yo digo que Lilan primero. ¿Qué es esto? No, no sé si Martín no quería. ¿Martín era para esta pregunta o para la anterior? Martín. Las dos, dice, bueno, el compañero. Cortito. Como dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, se estuvo trabajando con digamos, a nivel nacional, y digamos, las propuestas fueron bien recibidas, nada más que en el dictamen de comisión no todas nuestras inquietudes fueron incorporadas en la modificación tal cual quedó. Cortito y al pie, listo. Pero en realidad sí se estuvo trabajando en conjunto y fuimos recibidos, digamos, las inquietudes fueron recibidas bien, muy bien, muy bien. Martín, todo tuyo. Bueno, puedo hablar yo entonces, en ese caso. Bueno, porque tuve la suerte de escuchar en vivo y en directo al doctor Pablo Yonto, en representación del colectivo Mario Bosch, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, así que estoy bien al tanto de cuál era el planteo, y después también me enteré más o menos las resultas. Concretamente, el colectivo llevó al Senado 2 propuestas. La primera era de que efectivamente en el proyecto de reforma judicial que se está debatiendo se introduzca específicamente en la ley que los juicios de lesa humanidad van a tener prioridad en la organización de los juicios de la agenda de los tribunales orales, por razones que ya se expusieron. Y la segunda cuestión que tenían en la agenda los integrantes del colectivo Mario Bosch tenía que ver con también, bueno, estaba relacionado también con la cuestión de darle prioridad, porque lo que ellos planteaban concretamente desde la experiencia era que las secretarías especiales de derechos humanos que están en los juzgados y tribunales orales, en los juzgados de primera instancia, lo que estaban diciendo era que esas secretarías especiales no se vayan o no sean trasladadas a los nuevos juzgados que se van a crear, que estaba así en el proyecto de ley, sino que queden radicadas con los actuales jueces y juezas que las tienen bajo su cargo. Porque, bueno, evidentemente hay conformidad en el manejo que se está haciendo hasta el día de hoy. Y tengo entendido que en el dictamen que se va a tratar el jueves, estas 2 propuestas del colectivo Mario Bosch fueron receptadas y fueron incluidas en el proyecto de ley. Bien. Quise escuchar, el administrador no me habilitaba el micrófono, por eso no Disculpe, doctor Freneda,
Parece que el administrador está enojado por las cosas que ¿Ahora ha me dicho. escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, Martín. Algunas notas nomás que me parecen importantes. Ante la pregunta de los jóvenes, digamos, es lo mismo que nos cuestionábamos nosotros hace mucho tiempo y nosotros le preguntábamos a las madres y las abuelas, ¿sí? Y la realidad siempre fue la misma, digamos, desarrollar la capacidad de sensibilizarnos por el dolor de los otros argentinos, hermanos latinoamericanos del mundo. Y yo creo que la juventud que asoma tiene todas esas condiciones de comprensión, voluntad, interpretación política y sensibilidad. Por lo tanto, creo que tenemos una gran garantía. Hay algunas notas que a mí me preocupan y que tienen que ver, Horacio lo tiró, pero sí creo que es fundamental, que son los altos niveles de autoridades de los tres poderes del Estado, que vuelvan a ratificar la jerarquización, digamos, la prioridad de que Argentina cumpla con el compromiso internacional y nacional de juzgar el terrorismo de Estado. Es necesario ese gesto, y yo no sé si volver a conformar la comisión de Interpoder en la cual participé durante todo el momento que yo fui parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Creo que habría que darle de alguna forma una vuelta de rosca más en cuanto a las decisiones políticas. Horacio también lo dijo, la traba procesal muchas veces hace condenar varias veces a un mismo imputado, hace postergar la resolución de un caso que nunca fue juzgado. Por lo tanto, esa circunstancia es una traba procesal que ha sido difícil durante todos estos años poder resolverla. Al mismo tiempo, muchos caen en la tentación de hablar de, incluso nosotros lo hemos pensado muchísimo, al tema de la aplicación de una ley de un arrepentido, pero la realidad es que durante todos estos años no hubo arrepentimiento por parte de quienes nosotros muchas veces, o yo diría varios de nosotros, no todos, en la íntima convicción queríamos que en algún punto nos pidan perdón, queríamos que en algún punto tengan la razón del dolor que vivió el pueblo argentino y nos digan finalmente a dónde están los desaparecidos, dónde están nuestros padres. Yo quizás sea por la distancia, por el tiempo, por los años, pero hoy en un momento era muy importante para mí el castigo, o sea, la pena que se aplica de privación y la privación de la libertad, quienes se aplican una condena, el Código Penal, y la verdad que muchas veces, por eso yo digo el tema de los contenidos de las sentencias, no estamos como argentinos, no estamos, y esto es muy grave, digamos, no estamos pudiendo resolver la suspensión de los efectos de la desaparición forzada de personas. El nivel de búsqueda en Argentina se paralizó durante los 4 años del macrismo. El equipo argentino de antropología forense hace lo posible y lo imposible, pero el nivel de identificación de restos de desaparición en Argentina es muy bajo para la expectativa y la necesidad que tienen las víctimas. Parte de la reparación y de los juicios es sin duda una condena. Es la determinación de la verdad real, histórica, pero también la reparación más fuerte que hoy necesitamos es la identificación y que nos devuelvan a dónde están nuestros padres, para enterrarlos en donde nosotros elijamos y no sus genocidas. Y después también el tema de la identificación de nuestros hermanos apropiados. Se pasa la vida, se pasan los años, y ha muerto la abuela Lescano el otro día, que Horacio la saludó y todo, la verdad, sin poder identificar a su nieto. Bueno, en el caso de mi abuela igual, creo que son circunstancias en las cuales no nos podemos dar el lujo, digamos, de seguir prolongando y postergando, y hay que buscar todos los niveles de creatividad del pueblo argentino para poder lograr que de alguna manera podamos cerrar ese círculo. No cierra el círculo solamente con condenas, no cierra el círculo llenando las cárceles de quienes son los responsables. Es muy importante, pero más importante es el derecho a la verdad, más importante es que se resuelva constitucionalmente a través del Tribunal de la Constitución qué es lo que ha sucedido y como consecuencia de ello una condena a los responsables. Pero también es necesario que el Estado continúe toda la etapa posterior para poder lograr
encontrar el destino final del desaparecido y la identificación de nuestros hermanos. Muchas gracias, era lo que quería decir y me había faltado. Bueno. Gracias Martín, gracias doctor Rafecas por sus intervenciones. Bueno, vamos cerrando, voy a hacer los últimos comentarios de la gente de los participantes para que lo tengan en cuenta los expositores. Alejandra Bracamonte nos dice excelente y claros conceptos, es un estudiante del último año de la carrera Sociopedagogía y TEC Córdoba. Anaí Junquera nos saluda, nos dice excelente charla en el marco de los 4 años de la sentencia de Córdoba. Hijos Bahía Blanca estuvo presente en ese momento y hoy también saludos, muchas gracias Anaí. Susana Abra, compañera de Santiago del Estero, nos manda también su agradecimiento y nos dice que programas como Jóvenes y Memoria es una excelente propuesta que permite historizar y comprender las problemáticas actuales. Y también Analia Kalinek, gracias Analia por estar, me permite mencionar que si nos parece oportuno mencionar acerca del surgimiento de historias desobedientes como consecuencia de la lucha de tantos años de los organismos de derechos humanos y su materialización en políticas públicas. Hoy los propios hijos e hijas de los genocidas estamos declarando y dando nuestros testimonios de diferentes maneras y en diferentes juicios por memoria, verdad y justicia. Gracias, Analia. Sin más comentarios, y si les parece oportuno a los disertantes también vamos cerrando, quiero agradecer profundamente en nombre mío y de María Cristina y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agradecer al doctor Julián López también que está presente, a todos los expositores, e invitarlos al próximo encuentro, que va a ser el martes que viene, en donde voy a presentar a la querida María Cristina, a Sonia Torres, a Marité Sánchez y a Alejandro Mareco, que van a hablar sobre la construcción cotidiana de memorias. Les esperamos a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, doctor Rafecas. Gracias, Horacio. Gracias, Martín. Gracias, ministro. Gracias, Lilan. Y gracias a todas y todos por participar. Un fuerte abrazo.